Buenos días, tardes y noches, estimado público teleoyente. Soy Nick Rodríguez, estudiante de Economía, y con mucho orgullo les doy la bienvenida al programa donde llevaremos la economía al límite. Esto es Economía al Fallo. Y ya dando inicio a este tercer capítulo, tenemos un fichaje estrella justamente para el tema de la semana, ¿no? De qué tipo de Estado necesita el Perú. El doctor Gutiérrez Paucar, profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de igual manera en la Escuela de Posgrado, ¿no? Será nuestro gran fichaje estrella justo para abordar este tema. ¿Les parece si comenzamos justo con el invitado, el revulsivo? Por favor, doctor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, doctor Montevideo Cornejo, doctor Carlos Galvis. Gracias al equipo de Economía al Fallo por esta oportunidad. Y bueno, este tema que habíamos propuesto, y creo que ha sido una idea que salió del equipo, y principalmente porque es un tema de actualidad. El tema de qué tipo de Estado necesita el Perú es un tema fundamental, y creo en esta coyuntura es un tema que el Perú tiene como desafío. El año 2026, creo yo, el país tiene dos desafíos. Uno es con la ubicación que tiene geográfica, estratégica, el Perú de convertirse en un hub de América Latina y abrirse hacia la economía asiática. Creo que necesita tener un Estado eficiente, eficaz ante los desafíos del mundo. Y por otro lado, tenemos al país con sus problemas internos. Tenemos un Estado totalmente burocrático, centralista, ineficaz. Entonces, en esa coyuntura, creo yo, es necesario diseñar un tipo de Estado. Un Estado que tenga ese desafío para el siglo XXI, y un Estado también que dé las condiciones para que el país no haya una mejor equidad, una distribución mejor de los recursos, y para eso se necesita una reforma profunda del Estado. Porque tenemos, creo, 4 problemas fundamentales. Uno es el problema de la corrupción. Como sabemos, la corrupción es un tema sumamente profunda. Tenemos la falta de infraestructura, ¿no?, que necesita el Perú para poder compensar ese desafío que tiene. Yo veo también que un problema fundamental es el tema de la educación. Necesitamos una educación de calidad. Si no logramos superar estos problemas, es difícil que podamos estar a la altura de esos desafíos que creo yo, para mí, son importantes, ¿no? Esos son temas que quisiera poner. En el siguiente estamento tenemos un poder ejecutivo, pero un poder ejecutivo que está, desde mi punto de vista, mal diseñado. Y está mal diseñado porque tiene roles diferentes sin saber a dónde apuntar. Lo que tiene que hacer el Estado es asegurar seguridad, educación, salud, justicia, y debe de, acorde a la visión que tenemos de país, trazar cuál es la infraestructura con la que debemos contar para poder hacer que el resto del aparato funcione. En esa línea no se necesitan 18, 19 ministerios. La verdad es que con la mitad estaríamos más que suficientes. Pero sí, lejos de haber enmarañado la tarea a nivel del gobierno nacional, hemos creado 25 gobiernos regionales que son una réplica del centralismo. Porque cada región, cada gobierno regional es otro nuevo núcleo de poder, que ¿qué hace? ¿Qué valor agrega? Pues ninguno.
Lo que nosotros debiéramos es contar con 5 o 6 regiones que debiera de estar actuando en planes perfectamente alineados y correlacionados con la visión y planeamiento del Poder Ejecutivo del Poder Central. Y si seguimos, tenemos 2.000 municipalidades, 190 y algo provinciales y el resto distritales. Y la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Para qué tanto? Hay distritos cuya recaudación propia no les alcanza siquiera para pagar los gastos corrientes, la planilla de ellos mismos. Si no pueden pagar su propia planilla, menos pueden generar infraestructura o desarrollar alguna labor creativa, productiva o que agregue valor. Creo en consecuencia que el planteamiento debiera ser reducir dramáticamente esto, porque además cada uno de estos alcaldes, gobernadores, tiene un consejo municipal o un consejo regional, tiene toda una parafernalia, oficina, burocracia, y por eso es que el presupuesto del Estado peruano de este año, 257.000 millones, más del 70% es para gasto corriente, cuando debiera ser absolutamente al revés. Debiéramos tener no más del 30% de gasto corriente y el resto debiera ser para cumplir con las funciones que debe de manejar el Estado a cabalidad. Ahí lo voy a dejar. Por favor. Bueno, bienvenido, Javier. A ver, le ponemos un poco de números a este interesante debate. Más o menos, porque el tipo de cambio ahora hay que considerarlo con la debilidad del dólar y el fortalecimiento del sol, más o menos el PBI, o sea, la riqueza del Perú, el stock de riqueza del Perú, son 300.000 millones de dólares. Y aún en esa capacidad que no es toda la que necesitamos, porque esa otra parte, la más importante, la hace el inversionista privado, en esa parte que tiene, trabaja mal, trabaja lento, trabaja incluso con temas lamentables de corrupción. Pero esto ha generado, ha trastocado la imagen de cuáles son los actores. Al Estado se le ponen tareas que son del mercado y al mercado se le pretende atribuir fallas que son del Estado. Y eso me parece que es un tema que en un ambiente de debate serio vale la pena ponerlo, porque yo no lo escucho y lógicamente esto nos lleva a conclusiones cerradas. Eso como primer punto. Como segundo punto, el Estado que hemos tenido durante el siglo XX en el mundo, no solamente en el Perú, el famoso estado de bienestar, está en crisis. El mundo está cambiando y si nos vamos al último discurso del primer ministro de Canadá, casi parafraseándolo, ni siquiera estamos en transición. Se acabó el orden económico de la Segunda Guerra Mundial, que estaba basado en la hegemonía de Estados Unidos, el dólar, etc. Y ahora tenemos 3 hegemones, ¿no? Cada uno con sus características, China, Estados Unidos y Rusia, y una digamos, línea importante de países medianos, Canadá, que es una potencia en muchos aspectos, Alemania, Japón, que no tienen el nivel de los 3 hegemones, pero que al parecer están empezando a juntarse en una especie de institucionalidad nueva. Y la pregunta es, ¿y nosotros, los más pequeños, los que estamos en desarrollo, miramos todavía este tema, no solo desde el balcón, ni siquiera estamos en el balcón, estamos discutiendo temas que ya se superaron, ¿no? Y entonces esto deviene, digamos, a un tema sustancial. El Estado no es un ente que está allí solamente de una manera fija, es un Estado en evolución. Yo escribí un libro hace 2 años que se titula Repensando el Estado en el siglo XXI. Justamente basado en estas reflexiones que estoy compartiendo con ustedes. Y allí sostengo que la primera tarea del Estado es acercarse al ciudadano, es su tarea fundamental. Artículo 1 de la Constitución: la persona humana y la defensa de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Cuánto conciencia de esto tienen los miles de candidatos que están hoy día pugnando por ser diputados, senadores,
y gobierno nacional, y cuánto dentro de pocos meses a los que están postulando para alcaldes y regiones, porque ese es otro tema. Cuando decimos Estado, miramos Lima y los ministerios. Estado también es tu alcalde, Estado también es tu gobernador, y a veces tu gobernador y tu alcalde es el principal responsable de tus problemas, porque recibe un dinero que no lo utiliza adecuadamente o incluso lo utiliza de manera irregular y delictiva. Entonces, principal tarea, acercarse a un ciudadano que desconfía en el Estado y que pone en el mismo saco a todos, ¿cierto? Todos son iguales, todos son corruptos, todos son ineficientes, y entonces en medio de esa circunstancia de tan bajo nivel de credibilidad, de anomia, ¿no? Evidentemente el Estado está sin su principal elemento de trabajo. ¿Cuál es el principal elemento de trabajo de un Estado? Desde que surgió el Estado, hace ya miles de años, porque el Estado no es reciente de estas épocas, es la coacción. La tarea fundamental del Estado es ejercer la coacción en nombre del pueblo. Por supuesto, yo soy un demócrata en un sistema democrático, donde los gobiernos que toman esa posibilidad constitucional son llevados por el voto popular. Bien, la coacción es la capacidad de tener autoridad responsable, de usar la fuerza para garantizar la ley, para garantizar el orden, para garantizar la justicia, no para lo contrario. Y lo que estamos viendo en nuestro país en las últimas décadas y principalmente en el último periodo, que se ocasionó porque votamos o no votamos en el 2021 de la manera como lo hicimos. Y estamos a punto de tener en 5 años, no 3, sino 4 presidentes. Esa es responsabilidad nuestra, de los que no fueron a votar, de los que votaron en blanco, de los que votaron viciado y de los que dijeron, bueno, en la fila nos decidiremos. Esa responsabilidad nos ha costado a todos. Solo la presencia del señor Castillo, que ya se fue hace mucho tiempo, calculo que nos ha costado $50.000 millones. Y la presencia de sus sucesores todavía nos sigue costando. Y entonces tenemos un Estado que no ejerce la autoridad, que no tiene credibilidad, y entonces hay unos criminales que están en la calle, algunos espontáneos, pero los más organizaciones criminales que tienen más dinero que el Estado. Y por lo tanto tienen la iniciativa, tienen la ventaja de la sorpresa y tienen dinero. Y con ese dinero compran armas que son más sofisticadas que los policías, infiltran instituciones, corrompen autoridades. Y muchas de las autoridades, con el mayor respeto que merecen todos en general, pero en particular, están financiados por esta criminalidad. Entonces el otro problema central que tiene el Estado es su falta de autoridad. Y ante la falta de autoridad, ¿qué ocurre? La anarquía, el caos. Entonces quizás tenemos que empezar por el principio y por lo más básico, que es no tanto pensar en ese estado ideal que yo mismo escribí en un libro, sino en algo más elemental. ¿Cómo recuperamos de alguna manera el nivel de autoridad, un mínimo de orden y un mínimo de escucha y de desprendimiento para poder conversar como lo estamos haciendo aquí, donde no necesariamente coincidimos, pero nos escuchamos con respeto y tratamos de plantear ideas para que ustedes... Contestando la primera pregunta, ¿para qué queremos un Estado? Y ese es el tema principal. Lo que debemos de ponernos de acuerdo es ¿para qué queremos un Estado? Porque la otra es, no necesitamos Estado. Creo que en ese punto, el primero que planteaste, podríamos estar de acuerdo. El mercado no va a decidir la visión de Perú. En todos los países exitosos, Japón, Singapur, en fin, hay una visión de Estado que ha sido propuesta por el Estado, pero consensuada con su población. Esa es su tarea. ¿Hacia dónde vamos? Que yo creo que muy pocos candidatos podrían decirlo ahora. No tienen idea hacia dónde vamos. Eso es un problema serio, porque algunos de ellos van a gobernar el Perú. Claro, y el tema principal es para que perdóname, que te esté usurpando el tiempo, pero un tema fundamental es que para que una nación se desarrolle con éxito, debe de tener una visión y una misión clara que debe de seguirla por lo menos por 50 años. Las políticas deben ser de Estado, no políticas de gobierno. Y como bien dice Enrique, si hemos tenido 3 o vamos a tener 4 presidentes en 5 años, es imposible poder darle continuidad a políticas públicas. Entonces, tenemos que trabajar
primero identificar a dónde queremos ir, identificar cuáles son las acciones que tenemos que ejecutar para llegar a ese destino. Y después, sobre la base de eso, identificaremos qué aparato va a tener el Estado, porque hemos hablado del legislativo, hemos hablado del ejecutivo, pero no hemos hablado del judicial. ¿Cuánto tiempo se demora un proceso judicial en el Perú? ¿10, 20, 30, 40 años? Y lo único que hacen es, estamos subiendo el nivel económico de gente que no está dando nada para el país. Gente que ha llegado a la Corte Suprema y está ganando unos sueldos que ya quisiera cualquiera, y sin embargo llevan 40 años en un caso. Es decir, eso es algo que tiene que ser cambiado dramáticamente. Yo estaría proponiendo que la mayoría de los juicios se manejen por inteligencia artificial. Pero tiene que ser cosas disruptivas. O sea, no puede ser que todavía tengamos procesos en que tenemos rumas y se vanaglorian de decir, no, porque el expediente tal tiene 30.000 folios. ¿Qué hago yo con 30.000 folios? No, eso no nos sirve para nada. Sí, bueno. Tenemos que hacer un cambio dramático en todo. Adicionando a lo que tú dices, y lo que dice Cornejo, lamentablemente los candidatos, pues, yo creo que ni siquiera conocen el trabajo que ha hecho CEPLAN sobre el plan de estrategia de desarrollo al 2050. Y ahí hay lo que propone ese plan, que es la visión para el 2050. Adicional a eso, los mismos candidatos y los partidos no han tenido la capacidad, o en todo caso no han tenido la responsabilidad y la madurez de presentar un plan de gobierno sostenido que nos diga a dónde vamos por esta situación que el Perú estratégicamente hoy día se encuentra. Y otra cosa también es los temas, que es el tema de la reforma judicial, el tema económico, todo eso, es justamente porque no hay una reforma integral. Yo creo que el problema del país es un problema eminentemente, tiene que partir por la reforma del Estado. Si no tenemos un Estado al servicio de las personas, si no tenemos un Estado promotor, ¿no? Entonces, y si no tenemos un Estado descentralizado, porque también el tema de la descentralización creo que es un tema fundamental, ¿no? Y aquí hay un debate que creo que los candidatos deben dar, ¿no? Porque el hacer que el Estado sea eficaz, eficiente, transparente, también tiene que ver con el problema de la descentralización. Pero déjame hacerte una interrupción ahí. ¿De qué nos sirve descentralizar el aparato del Estado si no tenemos personal calificado? Porque no se trata de darle poder y plata, como se ha venido haciendo, a alcaldes y gobernadores que no saben qué cosa es lo que van a hacer con eso. Como bien decía Enrique, en muchos casos se lo desaparecen de la peor manera posible. Si no tienen las capacidades y las competencias, por eso es que yo decía que en lugar de alcaldes distritales debiéramos tener gerentes distritales que respondan a directivas de los alcaldes provinciales, que a su vez van a tener que estar alineados con los dictados de los gobernadores regionales, y estos a su vez deben estar alineados con lo que plantea el gobierno nacional, del cual justamente estos gobernadores regionales tienen que participar activamente para retroalimentar los planes, porque no es que vaya alguien a decirte qué cosa es lo que vamos a hacer. No, los gobernadores regionales son Estados, son parte importante del Estado. Primero tienen que ser mucho menos, tienen que ser parte integrante de aquellos que definen los planes y el manejo integral del Estado. Pero ahí hay una cosa, pero esos
presidentes regionales, alcaldes, provinciales, distritales, ¿de dónde salen? Tenemos que educarlos. Pero salen de los partidos políticos, porque son los que proponen los candidatos. Entonces acá hay otro tema. También es necesario hacer una reforma política, hacer de que los partidos políticos empiecen a capacitar o a poder a tener mejores líderes, mejores propuestas. Esa es la razón, Javier, por la que insisto en que en lugar de los alcaldes distritales debemos tener gerentes calificados, gerentes que sean capaces de plasmar las necesidades de su jurisdicción en planes que tienen que elevar, capaces de contratar o desarrollar expedientes técnicos de proyectos y capaces de gestionar con responsabilidad económicamente su jurisdicción, teniendo a su vez que dar cuenta, cumplir con la normativa y ser responsabilidades. Tener pues algo que en castellano no existe, accountability, que es, oye, si tú metes la pata, pagas por eso. Y pagas por tu cogote, ¿no? Lo que ustedes dicen es creo correcto y creo que ahí estamos de acuerdo. La pregunta que se estarán haciendo quienes nos están escuchando y viendo es cómo, ¿no? Y por dónde partimos. Yo creo que los temas que evidentemente nos agobian más son la inseguridad, la falta de empleo, la precariedad del empleo, ¿no es cierto? Y sistemas de salud pública, de educación que dan pena. Y en estos temas, la tarea de los sistemas públicos de salud y de educación básicos son tareas del Estado. Y la tarea de la seguridad es una tarea del Estado. Y el tema del empleo no es tarea del Estado, es tarea de la inversión privada. Pero para eso el Estado, los gobiernos, tienen que hacer que los inversionistas privados puedan hacer fácil su tarea. O sea, el artículo 58 del título 3 de la Constitución Política, tan mencionada pero nunca leída, dice así: la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Y sigue hablando y dice, y el Estado en este contexto promoverá el empleo. Algunos tienen una lectura muy particular de este artículo y entienden unos sinónimos que no existen. Y entonces dice que el Estado generará empleo, no dice generará, dice promoverá. ¿Qué significa promover empleo? Que el Estado facilite, por ejemplo, porque cuando hablamos de empleo no nos fijemos solo en las grandes empresas, ¿no? Que siempre es lo que hacemos. Fijémonos en la gran cantidad de pequeñas, medianas, microempresas y en los emprendedores individuales, que son el 80%. ¿Qué necesitan ellos? Como los grandes también. Grandes, pequeños, nacionales o extranjeros, necesitan tranquilidad en el tiempo de su inversión, reglas claras, ¿no? Necesitan lo que se llama estabilidad. Si ellos tienen esa estabilidad y consideran que se va a mantener en el tiempo de su inversión, van a invertir. Y si invierten, porque invierten a su riesgo, regla fundamental de la inversión privada, van a generar empleos. Esos empleos que buscamos, con derechos, que curiosamente algunos candidatos, en un disparo al pie increíble, y perdónenme la franqueza, una ignorancia total, pretenden destruir. Porque yo he escuchado ya a varios candidatos decir que está muy mal que las empresas de agronegocios estén allí en la costa explotando y seguramente teniendo grandes ganancias. Y por eso hay que quitarles el sistema especial que tienen. Efectivamente, tienen un régimen especial. Yo les voy a decir por qué. Por una razón elemental que la sabe cualquier persona cuando se pone a estudiar algo que le interesa. Que los candidatos parece no interesarle este asunto. La tierra, la agricultura, tiene un ciclo, ¿no es cierto? Uno primero prepara la tierra, luego siembra, luego tiene que pasar un tiempo para que la plantita crezca, y luego cuando crece hay que cosecharla, procesarla, en fin, ya todo lo que sigue. Resulta que el empleo fundamentalmente se necesita ¿dónde? En la época de la cosecha. ¿Cuándo? En la época de la cosecha. Y por eso las empresas agrarias no pueden tener el personal que cosecha en planilla todo un año, porque ¿cómo le van a pagar? En la siembra y en la cosecha. En la siembra y en la cosecha. Y entonces, ese concepto de ciclo productivo no existe para algunos. Y hay 3 candidatos que están diciendo que pretenden, desde el Congreso, ojo, no tienen que ser presidentes para esto, pueden hacerlo desde el Congreso con un proyecto de ley, quitar esas abusivas exoneraciones a un sector que ha generado ya 13.000 millones de dólares y millones de empleos. Y lo que hay que hacer, que parece
en algún momento de nuestro sistema educativo, los profesores de matemáticas tuvieron algún problema, porque nos han enseñado, parece, mucho más a restar y a dividir que a sumar y a multiplicar. Y en lugar de sumar, o sea, si ya tengo algo bueno, la agricultura y la costa, voy a hacer pues que la sierra participe, esa agricultura pobre, la sierra participe. Entonces tengo que ponerle conectividad, tarea del Estado, ¿no es cierto?, con ayuda del sector privado probablemente en muchos casos, pero sobre todo hay que resolver un problema que viene de hace más de 50 años con la reforma agraria. La reforma agraria, que un candidato que se convirtió en presidente el año 2021 repitió de alguna manera, ¿no? El señor Velasco, general, en el año 69, hizo la reforma agraria, ¿no? Y dijo, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y un candidato, parafraseando eso que muy pocos han estudiado, aquí hay jóvenes que no saben quién es Grau ni Bolognesi, ¿no es cierto? Entonces, repito, y dijo que no habrá no más pobres en un país rico. Es un parafraseo de esa situación. Misma ideología, mismo error. Hoy día tenemos 3 billones de productores agrarios, principalmente en la sierra y en parte de la Amazonía, que son dueños de su pobreza. ¿Y por qué son dueños de su pobreza? Porque son titulares, con título de propiedad, de menos de 2 hectáreas. Y con menos de 2 hectáreas no se puede hacer milagro, ¿no? Hay un fundamento básico en la economía que se llama, ¿no?, tamaño mínimo eficiente, economía de escala. Entonces lo que hay que hacer, señores candidatos que quieren, digamos, malograr lo bueno que está, es hacer que esos campesinos pobres se asocien, se agrupen, se consorcien, y al consorciarse van a tener tamaño mínimo eficiente, hay que darles la asistencia técnica, la capacitación, la semilla mejorada, para que puedan hacer su trabajo y hacer lo mismo que hace la costa. O sea, sumar, no restar. Con eso, vuelvo al artículo 58 de la Constitución y digo, se le da al Estado y al mercado unas tareas que no son las que le corresponden a cada quien. Pero para ser coherente con mi propia crítica, voy a tocar un solo punto, la corrupción, que todo el mundo habla, la bandera anticorrupción, y cuando llegan, como estamos viendo, ¿no es cierto?, todos inmediatamente empiezan a hacer lo mismo, que es un gravísimo daño que se está haciendo a la democracia, a la institucionalidad, porque lleva esa frase fatal que dice, todos son lo mismo. Y sí, pues, parecería que todos son lo mismo, ¿no es cierto? Porque si llega un señor que solo va a tener 9 meses como para hacer que su currículum en 9 meses cambie sustantivamente, y lo primero que hace son las cosas que estamos viendo que están haciendo. Eso es para bajarle la moral a cualquiera. Ya, corrupción. Yo creo que la corrupción necesita 2 cosas para realmente combatirla. No necesita discurso, no necesita fiscales que estén buscando la sinrazón al enemigo político. Necesita 2 cosas. Necesita liderazgo para realmente combatir la corrupción y valentía para hacerlo a pesar de lo contrario que vas a hacer, de los huevos que vas a romper para hacer las tortillas. Pone al día sus derechos, sus arbitrios, sus predios, todo esto, señal inequívoca de que va a vender el terreno. Entonces inmediatamente salen los antimineros y extorsionan a aquel que está poniendo al día el pago de los impuestos municipales, porque va a vender la propiedad y le va a dar cabida a una operación minera. Ya desde ahí, miren cómo está metida la extorsión, la corrupción, o sea, todo está diseñado. La pregunta que yo hacía desde hace muchos años, hasta ahora no tengo respuesta, ¿y por qué estos propietarios de terrenos no pueden pagar en el Banco de la Nación y que eso inmediatamente quede registrado al día y que la transacción sea en el Banco de la Nación? Tú que manejas el Banco de la Nación lo conoces. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es que permitimos que estas pellejerías ocurran a nivel nacional? Ese es por un lado, un gran impedimento para la puesta en orden y eliminar la corrupción, y por otro lado es un impedimento para que las transacciones de mercado se puedan realizar y poder progresar con nuestros proyectos. Porque esto que digo para la minería ocurre para la agricultura, ocurre para cualquiera de estas transacciones. Disculpe, un segundito, interrumpiéndolo rápido, ¿no? Sí. Me pareció interesante lo que usted menciona sobre el tema de la agricultura.
Y sobre todo, yo hace poco he estado en Uchiza, ¿no? Una región que históricamente es productora de coca, que está tratando de hacer el cambio de producto hacia el cacao, ¿no? Es una región en la que, mejor dicho, distrito, ¿no? En la que los productores no pasan de 2 a 3 hectáreas, máximo 4 hectáreas. Y lo dramático es la poca conciencia que tienen de un proyecto masivo de agricultura que pueda abarcar mayor cantidad de terrenos, ¿no? La verdad, intercambian 1 hectárea, media hectárea por una caja de cerveza, o hacen una rotonda y terminan intercambiando parte de sus terrenos porque no tienen esa visión a gran escala, ¿no? Pero hostia, a raíz justamente de que la municipalidad nunca ha estado la tarea de juntar a los campesinos y proponerles un proyecto agrícola real, ¿no? Fuerte, que les permita exportar de gran manera, ¿no? Y porque el producto que manejan es, la verdad, es un producto que las plagas, a pesar que utilizan muy pocos pesticidas porque la municipalidad no los apoya, logran resistir las plagas debido a que su producto es muy bueno. Logran inclusive pasar grandes periodos de tiempo, ¿no? Con un producto guardado que logra sobrevivir el periodo de. Esa es una razón más para que no existan alcaldes distritales, sino gerentes que tengan que cumplir una misión digitada desde el gobierno municipal, provincial o del gobierno regional, para que esa visión y esos enfoques y esos proyectos se puedan dar, porque el alcalde distrital, primero que no tiene la calificación, no está preparado, no tiene la visión de lo que se puede hacer y no le interesa, porque está alrededor de sus mismas limitaciones, limitando a todos sus conciudadanos. Ahora, hay buenos ejemplos también. Hace muchos años ya yo estuve a cargo de comercio exterior en un contexto muy diferente al actual, donde la política exterior buscaba acceso, porque todas las economías tenían altos aranceles y había muchas barreras. Hoy día es la situación completamente diferente. El acceso lo tenemos, porque tenemos 24 acuerdos de libre comercio con casi todo el mundo, y si firmamos, Dios quiera, pronto con la India, completaremos la tarea, casi. Pero no tenemos oferta suficiente para aprovechar estos accesos. Ya, pero ¿por qué cuento esto? Hace 30 y tantos años, las cooperativas cafetaleras estaban básicamente organizadas y dominadas por grupos comunistas. ¿Ya? Pero casi en su totalidad, si no un 80%, un 90%. ¿Y esas cooperativas por qué se caracterizaban? Básicamente por ser cooperativas pobres, por ser cooperativas con bajos rendimientos, con baja productividad, mucha ideología, mucho discurso, pero poca gestión. Entonces, hoy día yo veo con satisfacción que en zonas pobres del Perú, en Ceja de Selva, en Puno y en otras zonas, el Perú tiene cooperativas que han logrado gestión basados en los principios solidarios de la cooperativa, pero incorporando conceptos de gestión que tenemos que tener todos para que un negocio funcione, ¿no? Y han logrado que el Perú se posicione, junto con Etiopía, entiendo, como el primer productor de café orgánico del mundo. Ahí está. O sea, tenemos el ejemplo, lamentablemente, de muchísimos campesinos y agricultores que no son apoyados, y tenemos el otro ejemplo de algunos que sí han logrado entender. Y lo que pasa es que allí falta pues el apoyo técnico, y ahí le paso la pelota a la academia, a la universidad, porque hay productos que nunca serán masivos, que si los queremos hacer masivos los destruimos. Son productos que tienen que ser de manejo artesanal. Por ejemplo, la papa. ¿Cuántas variedades de papa tenemos en el Perú? Más de 2000. Más quizás. Y sí, y lo que tenemos que hacer es tener una producción artesanal manejada en su dimensión, ¿no es cierto? Pero lo que debemos tener es un muy buen marketing internacional, porque muchos de esos productos son lo que se llaman superfood, y esos productos tienen un nicho de mercado con un precio especial. No se paga por esa papa como se paga por la papa frita que te venden. No voy a hacer el comercial a nadie, pero el tema es, estas 2000 variedades de papa
tienen que ser canalizadas a un mercado boutique muy especial. Y eso es lo que no estamos haciendo. Esto que hablo para la papa ocurre para muchos otros productos. La maca, por ejemplo. La maca. El chino, la kiwicha. Exactamente. Los chinos mueren por... Pero hay que manejarlo así. No es que se pueda hacer una venta masiva, no, ni una explotación masiva tampoco. Y señores candidatos, el que nos produzcamos arándanos no es malo. El que no le guste a ustedes los arándanos, bueno, lo siento, pues, pero no tienen que hacer así política de esta forma. Como no comemos, dice, mucho arándanos en la canasta básica, hay que reemplazarlo por cosas que sí comemos. Por favor, estudien un poco, con el mayor respeto. Lo que no saben es que los agricultores que están trabajando en Ica, en estos campos que producen arándanos, vienen de Huancavelica. Y por eso es que, o sea, no solamente hay pleno empleo en Ica, sino que bajan en estas campañas de siembra y de cosecha, y luego regresan a Sin embargo, cuando hubo los líos estos, cuando salió Castillo, recordarás, uno de los temas que buscaban los antisistemas era sacar a los trabajadores que estaban trabajando en estos campos de Ica y decirles, oye, ¿por qué traicionas a la clase trabajadora? Cuando ellos están más bien haciendo lo que tú debes hacer y no te da la gana de hacer. Y poco se ha hablado de la titánica labor del ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta, si no me equivoco, ¿no? Uno de los principales encargados del milagro del arándano, y de hecho, si no me equivoco, ha presentado una propuesta ya de 12 productos que van a hacer, y que de igual manera van a seguir el paso del arándano a ser productos de exportación que eventualmente pueden tomar el toque. Y qué bueno, y qué bueno. Pero hizo un plan extraordinario. Yo hice un cálculo una vez, porque me tocó estar al inicio de 2 gobiernos, ¿cuántos generales necesitaba el mariscal, el presidente de la República? Hicimos un cálculo rápido, o sea, no son necesariamente los viceministros, ¿sabes? Por ejemplo, el director de Tesoro Público, el director de Deuda Pública, es más importante que a veces el ministro, porque sabe dónde está el recurso y sabe cómo... Bueno, en el Banco Central, en todas las instituciones, 1000 generales mínimos, capacitados, honestos, con idoneidad. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos 38 partidos, 36 se están presentando para el gobierno, tienen esos equipos? ¿O son capaces de convocarlos? Porque ahí viene otro problema. Cuando a veces la mediocridad llega a niveles altos, ¿no? Hay un principio básico en administración, que es que quien llega por encima de su capacidad va a tener serios problemas, ¿verdad? Ya, pero cuando eso ocurre, y en nuestro país está ocurriendo, uno de los problemas principales es que no va a buscar gente buena. No solamente eso, lo convoca y le van a decir que no. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y no aceptas porque tú no vas a poner tu nombre en eso. Y en el supuesto negado que aceptaran, o que no le van a pedir. No. ¿Por qué? Porque va a tener temor que esas personas que saben lo superen y lo hagan pasar como una persona de menor nivel. Hay una autoestima que está de por medio ahí. Así que votemos por personas que tienen la autoestima alta, que tienen la capacidad de la decisión, porque eso que nos dicen y que puede parecer interesante, lo puedan hacer. Y que, como dice Carlos, tengan las personas que lo acompañen. Claro, el equipo que respalde a esa propuesta o ese plan, ¿no? O la capacidad de convocatoria. La capacidad de convocatoria, pero lamentablemente creo que no encontramos hasta ahorita, yo no veo, y creo que todos percibimos lo mismo, que no están a ese nivel, ¿no? Pero acá quería un poquito también tocar el tema, aprovechando el tema, es el tema de la educación. ¿Por qué la educación? Porque también por ahí el tema es fundamental, la educación de calidad, y acá viene el tema de las universidades, por ejemplo, ¿no? Yo veo con mucha preocupación en este último, este año, el año pasado, se han creado 20 universidades. Aparte de los que había, 20 universidades más. 40 universidades. Es increíble cómo es que se creen universidades sin ningún criterio de planificación, nada. Las universidades públicas están sufriendo porque les han quitado recursos. Encima, el actual Congreso se da el lujo de crear 20 universidades en diferentes, o sea, con un criterio eminentemente electoral. Pero hay un punto, Javier, perdóname que te interrumpa, yo sigo, y por supuesto me encantaría que la educación universitaria sea de la mejor calidad, por supuesto que lo quiero. Pero Napoleón decía, la educación comienza 20 años antes del nacimiento. Con los padres.
exactamente por los padres, porque ellos son los que van a inculcar valores, ellos son los que van a formar a la criatura y ellos son los que después se van a ocupar de que tenga el proceso de educación formal. Pero el proceso educativo es mucho más largo y esa es la parte que nos está faltando. Yo aprecio mucho lo de la educación universitaria, por supuesto que debemos de apuntar a lo mejor, pero lo que nos está faltando son las raíces. La universidad debe dedicarse a su tarea. ¿Cuál es? Desarrollar ciencia, desarrollar tecnología, desarrollar conocimiento y capacidad crítica para tomar decisiones. Estamos dejando un eslabón muy debilitado por un complejo, los institutos tecnológicos. Estos complejos no existen en otros países. En nuestro vecino Chile hay unos institutos superiores de alta calidad que son muy demandados por la población y los que van a ese instituto ya no quieren ir a la universidad. ¿Saben por qué? Porque cuando salen obtienen mejores oportunidades de trabajo que los propios universitarios. Ya ni hablar de Europa o de los community college en el propio Estados Unidos, ¿no? Los institutos tecnológicos tienen que ser repensados. Hay que dejar esa idea de que todos tenemos que ser universitarios y crear carreras tecnológicas que permitan atender las exigencias de este tiempo en la educación superior. Y en la educación básica, yo creo que hay que hacer cambios sustanciales. En primer lugar, hay que atacar en este momento el currículum. Nos han vendido unos supuestos expertos en educación moderna un concepto que se llama las líneas transversales. Les explico brevemente, si no han escuchado antes. Resulta que mi generación, la generación de nosotros, de sus padres, de sus abuelos, Los baby boomers. ¿no? Los baby boomers, a nosotros nos enseñaron un curso de historia completo, un año, un curso de geografía, donde estudiamos, por ejemplo, las regiones naturales que planteó Javier Pulgar Vidal, un curso de educación cívica, un curso de economía, un curso de biología, un curso. Ahora no. Ya son varias generaciones que están con esta modernidad. Son líneas ciencias sociales. Entonces, dentro de ese campo, con las tecnologías que hoy existen, se escogen un montón de temas. Y por supuesto que los temas son importantes. Pero ¿a dónde voy? No hay profundidad. No hay trabajo de pensamiento crítico. En otras palabras, el estudiante promedio, lamentablemente, y creo que acá, como somos profesores universitarios, lo vemos también en vivo y directo, no tiene, costumbre de leer. No, el hábito de lectura no está desarrollado. A nosotros sí nos desarrollaron. O sea, teníamos que leer libros completos, ya empezando la primaria y la secundaria. Teníamos que leer libros completos y teníamos que hablar de ellos y nos gustaron o no, teníamos que entenderlos. Pensamiento complejo, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Ya, no solo no tienen costumbre de leer, dicen, no, pero si yo leo aquí, claro, lees tus chats, ¿no? Lees tus chats, chateas mejor que yo, por supuesto. Pero ahora tienes que aprender a entrar a las páginas que sirven en tu profesión y entrar y profundizar ahí, y en inglés, para que tengas el 90% del conocimiento. Por lo tanto, la educación básica debería mínimamente, sin complejos, enseñar inglés. El colegio público debería salir todo estudiante hablando su quechua, si quieren también, su español, pero su inglés para comunicarse con el mundo, sin temor, sin ideología. Bueno, pero ¿dónde va? No solo no tienes hábito de lectura, no comprendes lo que estoy leyendo, lo que dice la prueba PISA, la última del 2022, y lamentablemente la prueba PISA metió un nuevo indicador en la última, que dice pensamiento creativo. Puesto el Perú, último. Último, claro. Último. Entonces, no es que en la generalización siempre uno comete errores, pero el problema es que si yo no tengo hábito de lectura, si yo no comprendo lo que leo y no tengo una opinión propia sobre lo que leo, entonces escucho un fact news, vamos a ver, cualquier parecido es producto de la casualidad. Voy a fusilar a todos los corruptos, hay que fusilarlos, ¿no? Hay que cambiar la constitución, hay que cambiarla, ¿no? Hay que usar las reservas internacionales, hay que usarlas, ¿no? No salimos de la corte, no salimos. Y ya con esos temas efectistas gano votos y después, al día siguiente, que ese debería ser un capítulo que todos los candidatos deberían responder. ¿Y al día siguiente qué? Cuando ya estés en el poder. No, y pues me pongo a ver, ya llamo a los que saben, ¿no? Ya deben estar en el poder. No debemos permitir que eso vuelva a pasar. Eso debería. Entonces una persona que recibe esas informaciones mínimamente tiene que tener pues una alegría de estar en un país civilización. ¿Cuáles son los otros países de civilización? Egipto,
China, India, punto. Perdona que te corrija, alegría no, orgullo. Orgullo, ¿no? China, India, Egipto, Sumeria ya no existe. Grecia y Roma, esos son nuestros nietos. Ya, digamos ya que la civilización occidental, nuestros nietos. Y mayas, aztecas, esos son primos hermanos de los incas. Pero los incas vivieron 300 años, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Y los incas, una de sus grandes sabidurías fue tomar el conocimiento de los pueblos antiguos, Caral, Chibú, Moche, Paracas, Tiahuanaco, etc. Y sincréticamente los adaptaron y les dieron valor agregado. El Perú, por miles de años, ha generado valor añadido. ¿Y ahora qué le pedimos al Perú? Que genere valor añadido también. Es imposible. Leyendo tu historia, tú puedes tener otra mentalidad con respecto a tu país. Pero ahora, ¿qué dice la modernidad? Sigo. Obligación del profesor de historia. Línea transversal. Derechos humanos. Entonces tiene que explicar cómo han funcionado los derechos humanos en la prehistoria, etc. Otra línea transversal. Género. El profesor de geografía tiene que analizar cómo va el tema del género a lo largo de la geografía peruana. Dime tú, ¿qué modernidad es esa? No es un problema del Perú solamente, ¿eh? No, esto es un tema global. Sí. Dentro de todo también considero que hay una responsabilidad también del tema del alumnado mismo. Por ejemplo, su generación no tenía un aparato mágico llamado teléfono, bueno, en el que uno al acceder tiene la capacidad de gran cantidad de documentos de historia, geografía, de diferentes épocas y de diferentes culturas, de diferentes historiadores, pues, ¿no? Y sobre todo, el alumno como tal, más allá del cimiento del profesor, ¿no? Al tener esta capacidad, o sea, tener este mundo abierto de interconexión que en cualquier momento puede acceder, el profesor también ahí debería inculcar más la responsabilidad del alumno de tratar de informarse un poco más. Entonces vamos al otro tema. Los profesores tienen que ser grandes socios de este cambio de la educación. Pero tenemos profesores, con el mayor respeto, mi madre fue profesora, ¿no? Que lamentablemente de vocación poco tienen. Yo solamente diría, ¿se imaginan ustedes hasta dónde hubiese llegado el nivel de conocimiento de nuestra generación si en lugar de tener que ir a la biblioteca como nos tocaba ir a buscar el fichero, sacar el librito, ¿verdad?, hubiésemos tenido acceso por Google a internet y toda la información? Es decir, la rigurosidad educativa que hemos tenido con una palanca de conocimiento como es el acceso a la información, nos hubiera puesto pues en una plataforma de otro nivel. Y por eso es que espero no estar malinterpretándote, pero no quisiera que la disposición de estos elementos sea un argumento para que nuestra juventud baje la guardia. No, para nada, para nada. Pero sí creo que hay que utilizarlo. Mire, claro, es un elemento al fin y al cabo útil. Claro, yo parto de la hipótesis de que mi estudiante va a usar la inteligencia artificial. ¿No es cierto? Ya, pues, si no, pues estoy ya en qué mundo, ¿verdad? Sobre todo hay que dejar de satanizar a la no va a usar. Entonces, por ejemplo, ya les transmito mi know-how de profesor en estos tiempos. Yo tengo 48 años de profesor universitario, pero en los últimos 2 o 3 años los exámenes los tomo así. Hago un planteamiento, un problema, que se los dejo para que lo vayan a trabajar en su casa, por cierto, nada de memoria aquí, ¿no? La nota es 20. 5 puntos por la mejor pregunta al IA. Porque a mejor pregunta y más profunda pregunta, mejor respuesta, porque el robot hace lo que tú le dices, ¿no es cierto? Luego me tienen que documentar todo eso y me lo tienen que documentar digitalmente, ¿no es cierto? Luego reciben su respuesta, 5 puntos, adicional, ya van 10, ¿no? 5 puntos para la mejor pregunta reformulada. O sea, ya me respondió, ahora yo leí, pero con lo que conozco, con lo que puedo, digo, ok, no estoy contento, no estoy contenta. Me vas a hacer algo más y tú reformulas la pregunta. Ya van 10. Y 10 puntos para que eso que te ha hecho el reformulado, tú opines y le pongas tu propia versión. Correcto. Porque dentro de todo, o sea, eso de retroalimentar a la IA es muy importante, porque la IA no siempre la respuesta que te da es 100% correcta. A mí me ha tocado varias veces que le hago la consulta de algún tema o de algún autor y me manda cualquier tontería. Sí. De hecho, lo que hacen muchos colegas es piden la información al ChatGPT, lo que les manda el ChatGPT lo corrigen
y se lo mandan al Gemini, y cuando el Gemini les contesta, se lo mandan al DeepSeek. Claro. ¿No? Y ya está. Así que un nuevo know-how, pero profundidad, pensamiento crítico, y esto hay que utilizarlo para volar, pero con pensamiento propio. Correcto. Bueno, lamentablemente el tiempo no apremia, ¿no? La verdad es uno de los capítulos más interesantes que nos ha tocado hasta el momento, muy divertido, muy dinámico, pero bueno, lamentablemente estamos llegando al final de la sesión. De todas maneras, estaremos publicando los mejores clips en las diferentes redes, nos pueden estar siguiendo sea en Instagram, TikTok, YouTube, en Facebook también tenemos buena presencia. ¿Tienen alguna duda, algún nuevo tema que tal vez nos quieran plantear, ¿no? Hay bastantes preguntas que ya nos han mandado en la caja de comentarios que eventualmente también responderemos, ¿no? Y obviamente estamos siempre abiertos a cualquier nuevo cuestionamiento, siempre atentos Sería a cualquier conveniente que comentario. tomen las preguntas para armar los temas para la siguiente. Sí, por supuesto. podcast. Incluso hasta las podemos contestar individualmente. Son, Ah. Claro. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Nos vemos. We'll be right back.